Agradezco en primer lugar a los organizadores la invitación a participar en este seminario. Agradezco a la Corte de Concepción que haya abierto sus puertas para permitir realizar esta reunión. Le agradezco a todos los presentes su interés y su asistencia, en especial a mis colegas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad. Lo primero que debo decir se refiere a un pequeño marco formal. ¿Por qué mi interés en estar en esta actividad y en otra que tuvimos en Santiago parecida? Primero porque yo integro la sala penal desde donde se emitió el fallo que voy a permitirme comentar un poco más adelante. Y en segundo lugar porque estoy a cargo de las actividades de difusión de lo que puede realizar el Poder Judicial para facilitar el acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerables. Y en razón de ello estuve el año pasado en esta misma Corte en uno de los 5 seminarios que se organizaron para ese efecto. Y el acceso a la justicia de las personas vulnerables supone que la justicia abra sus puertas para estos grupos y personas que están en esta situación, y supone también que podamos difundir nuestras actividades hacia esos grupos de personas o relacionadas con esos grupos de personas. Y en este caso estamos en presencia de un grupo de la ciudadanía que trata de abrirse paso a través del uso de ciertos productos para afanes terapéuticos o con la idea de poder conseguir la sanación de muchas afecciones de orden tanto corporal como espiritual. Entonces se trata de una comunicación, de un contenido que emana de la jurisprudencia, llamémosla así por ahora, de los tribunales del más alto tribunal, y que tiene interés tanto dentro como fuera del Poder Judicial. Yo no puedo entonces hacer más que exponer. Yo no puedo polemizar y defender la sentencia porque eso me está prohibido por el Código Orgánico de Tribunales. En consecuencia, limito desde luego lo que va a ser el ámbito y la repercusión de lo que yo diga, que va a estar encuadrado dentro de la exposición de lo que sucede con el enfoque que la jurisprudencia está dando al tema de la droga y en particular al tema del autocultivo y terapias alternativas. En segundo lugar, decir algo sobre el tratamiento que la jurisprudencia viene dando, dicho muy en síntesis, a este tema del tráfico. Y cuando digo tratamiento al tráfico es una manera de decir exclusivamente porque en definitiva el tráfico está proscrito por la legislación chilena y todo lo que sea tráfico necesariamente va a tener que ser sancionado. La ley está hecha para sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes. Y en consecuencia, lo que nos queda como camino es tratar de ir descubriendo qué no es tráfico, qué actividades de este ámbito no son tráfico. Y desde luego la propia ley se encarga de excluir el autoconsumo personal, ¿no es cierto?, próximo del tiempo. Y en consecuencia, cuando tengamos esos antecedentes, nosotros vamos a poder decir está excluido de la normativa punitiva de la ley y puede ser esta persona ser absuelta porque en definitiva no está adscrita al telón de fondo que es el tráfico. Enseguida está el tema de las pequeñas cantidades. Esto dice desde luego que todo lo que sea grandes cantidades hace suponer que estamos en presencia de tráfico y en consecuencia está en esa proscripción a que hice mención hace un minuto. El tema de las pequeñas cantidades, y siendo o tratando de decirlo de forma muy simplista, está reducido a 2 o 3 cuestiones. La primera es el límite de las pequeñas cantidades. La ley no dice, el límite puede ser 1, puede ser 2, puede ser hasta 40 o 50, en definitiva no lo sabemos. ¿Y cuál es el ámbito de la flexibilidad? Es el telón de fondo tráfico. En el momento mismo en que nosotros entendamos que aquí estamos en un tráfico y una frecuencia de tráfico, probablemente vamos a tener que condenar.
Pero ¿qué es lo relevante de este tema de las pequeñas cantidades y que ha venido a ser un tema común en la sala penal en términos de que a lo menos unas 2 veces por semana vemos uno de estos asuntos? Si estamos en presencia de pequeñas cantidades que sean cocaína o pasta, o sea marihuana. Entonces, respecto de la cocaína, respecto de las pequeñas cantidades en general, la jurisprudencia mayoritaria sostiene que se necesita contar con el examen de pureza de la droga que se ha incautado, porque eso está integrando el conjunto que permite decir que estamos en presencia del delito de tráfico. Y para los abogados, que eso significa que la pureza es un elemento constitutivo del tipo. La mayoría así lo piensa, pero hay una minoría. Esa minoría deja constancia en los fallos de que ese elemento pureza no es necesario para describir finalmente el tipo, y en consecuencia entiende que solo con decirse que es droga debe sancionarse. Pero la cosa no es así tan sencilla, porque aquí nos dividimos entre la cocaína y pasta base y la marihuana. Hay quienes piensan que esta pureza se exige en todo caso, esta pureza, se exige en todo caso, y que en consecuencia, si no se cuenta con el examen de pureza, no está constituido el tipo y debe absolverse. Siempre, repito, que estemos en pequeñas cantidades y siempre que no haya indicios de que estamos en tráfico. Algunos pensamos que eso es aplicable exclusivamente a la cocaína y a la pasta base, porque esas drogas son susceptibles de mezcla. Y como el tráfico de estas drogas en algunos casos puede llamarse estafa, acontece de que muchas veces hay un 5% de pureza y 95% de basura. Entonces estimamos que en esas condiciones no se ha lesionado el bien jurídico protegido, que es la salud pública, y en consecuencia absolvemos. Pero en la marihuana no sucede así, porque no es susceptible de esta mezcla, a lo menos tal y cual están los estudios hasta este momento. Por lo cual dejo dicho desde luego que es una materia sujeta a una cierta evolución, una vez que tengamos más claro esa posible, ¿no es cierto?, evolución en el tratamiento. Pero como por regla general, hasta ahora está claro que la marihuana se consume así, en sus distintas expresiones, pero en definitiva es marihuana que no está mezclada con otros elementos, ¿no es cierto? Entonces estimamos que no es dable exigir aquí la pureza. Y por eso se produce esta variación de la jurisprudencia, porque depende cómo estén constituidas las mayorías y las minorías en la sala penal, porque no se constituye todos los días por los mismos. Pero luego hoy yo, por razones obvias, no estuve en mi sala en Santiago, entonces se resta uno y se puede sumar otro, y si llega otro colega, ¿no es cierto?, de otra sala o un abogado integrante, se constituye otra mayoría. Es una cosa un poco análoga a la que sucede, ¿no es cierto?, con las causas sobre temas de derechos humanos, en que también es aleatoria la configuración de las salas y en consecuencia puede haber fallos diferentes, y todavía no se ha descubierto cuál es la forma de solucionar este tema. Y el otro aspecto es el aspecto del cultivo, que específicamente me interesa abordar, y lo haré en unos breves minutos más. Agrego a esta cuestión preliminar del marco conceptual que en definitiva la jurisprudencia lo que hace es analizar la legislación con las luces que da la dogmática y además la situación concreta que se produce en cada caso. Y eso va dando el resultado que es la sentencia. Y que, dependiendo de esos casos, más de los puntos de vista que
constituyen en definitiva mayorías o minorías, va arrojando la jurisprudencia de los tribunales y que por la evolución natural de las cosas tiende a uniformarse en un cierto sentido. Pero no está en la jurisprudencia la solución de los problemas. La solución de los problemas de este tipo y otros muchos parecidos está en la actividad política. La actividad política que radica en el Ejecutivo y el Legislativo. Esto es, en diseñar leyes que vayan recogiendo el sentir de la comunidad para que en definitiva la ley se transforme en la expresión de la voluntad soberana de la nación que manda, prohíbe o permite. Entonces hay un desfase, y ese desfase en algunos casos la jurisprudencia tiende a acortarlo, y es lo que ha pasado con este tema de la droga, tanto en el tráfico de pequeñas cantidades como en el tema del alto cultivo y las terapias. Y eso no pasó en otros temas. No necesitamos entrar en más detalles, pero hay temas en que en definitiva la jurisprudencia no alcanza o no alcanzó, porque a lo mejor ya ahora los tiempos están para que la jurisprudencia vaya alcanzando a avanzar en esto. Señalo además que muchas veces existe la idea de que alguna medida de carácter político puede llegar a solucionar el problema, y cuando se enfrenta a esto en la dinámica judicial termina no siendo solucionado el problema. Y me refiero específicamente, para ser muy concreto, a una sentencia del mes de diciembre del año pasado, de enero de este año, en que en la instancia el tribunal bajó la pena respecto de actividad de marihuana porque se había dictado un reglamento que modificaba el reglamento de estupefacientes y psicotrópicos, cambiando de nivel de manera tal que ya no constituía una droga peligrosa como lo era antes, para estos aspectos. Apelada esa sentencia por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones respectiva revocó y decidió en definitiva mantener la pena más alta que habría correspondido si se hubiesen aplicado los criterios anteriores. Porque la Corte razonó diciendo, mire, esta modificación afecta solo al tema de estupefacientes y psicotrópicos vistos desde el punto de vista sanitario, en cuanto a si se puede operar o no con autorización del Instituto de Salud Pública, o dicho de otra manera, si este instituto puede dar o no autorización en determinados casos. Pero no se ha modificado el reglamento de la Ley 20.000, que es el que ubica a la marihuana entre las drogas peligrosas, y en consecuencia se sanciona con la sanción que siempre se le ha colocado, que es mayor ciertamente, es año y un día, que los 541 días, no sé, que se había aplicado en la instancia. Entonces, uno ve las informaciones periodísticas y es como si hubiésemos quedado plomos. ¿Qué pasó? Se anunció esta modificación y en definitiva entonces no se traduce esto en el juicio, no se traduce esto en la sentencia, y la persona queda sentenciada con una pena mayor. Entonces nunca podemos perder de vista de que estos cambios en la normativa pueden ser interpretados en diversas perspectivas o desde diversos puntos de vista. Y muchas veces quien hace el cambio supone un efecto y ese efecto deseado no se produce porque los mecanismos o las vías que se han utilizado no fueron lo suficientemente claras o no fueron las correctas, y las cosas desde el punto de vista de la punibilidad quedan exactamente igual, aun cuando no así desde el punto de vista sanitario y desde la posibilidad de obtener la autorización para el cultivo o para otras actividades referidas a lo sanitario y farmacéutico en beneficio de quienes puedan usar las esencias derivadas de la marihuana para la sanación. En cuanto ahora al autocultivo y las terapias, yo he participado en dos
sentencias relacionadas con este tema. Y pienso en la existencia de tres. Una primera, en que existía un sistema de autocultivo, especialmente hecha por este grupo, ¿no es cierto?, que nos ha invitado hoy día, que es Triagrama, y en que esa sentencia fue, por supuesto, condenatoria, y luego la Corte Suprema la anuló y determinó que no se había fundamentado adecuadamente la sentencia y dispuso entonces que se realizara un nuevo juicio y se dictara una nueva sentencia. El resultado fue peor. Fue más gravosa la pena. Entonces, nos encontramos nosotros con que, analizado el punto del asunto desde el punto de vista estrictamente formal, el resultado fue peor que lo que se había pensado. Indudablemente, si uno examina la sentencia, estaba razonada en el sentido de que lo que vendría posteriormente sería la absolución. Pero la instancia se estimó que no. Y eso es absolutamente lícito porque son los jueces que llevan adelante el juicio los que emiten su decisión. Y son libres y son independientes. Perderíamos mucho si quisiéramos orientar lo que los jueces tienen que hacer. Esa libertad de independencia de los jueces es un elemento extraordinariamente valioso y sirve de cimiento al desarrollo de una verdadera jurisprudencia. En esa oportunidad, entonces, los jueces estimaron que tenían que razonar mejor y razonaron para el norte y no para el sur, como a lo mejor pensó la Corte Suprema cuando estimó que debía anularse la sentencia y el juicio. En el caso siguiente, en el que sí yo participé, se decidió que ahí había una mala interpretación de la normativa. El camino es distinto. En el primer caso era un camino formal, una falta de una fundamentación adecuada para llegar a esa decisión. En este caso se entró a analizar cuál había sido el camino de la fundamentación y se estimó que se estaba en pugna con la ley, para resolver en definitiva y en síntesis que en este caso, existiendo cultivo de marihuana, plantas de marihuana, y habiéndose, ¿no es cierto?, encontrado plantas de marihuana en poder de esta persona, como ello estaba destinado a la sanación o a la aplicación de terapias respecto de quienes se integraban en el propio grupo u otros, pero en definitiva, ¿no es cierto?, es un autocultivo para terapias de autosanación, al extremo que no se pudo acreditar en el juicio ni siquiera quién plantaba, porque era el mismo grupo el que hacía actividad colectiva, y que lo hacía además en razón de una orientación especial de orden espiritual y siguiendo ciertas ritualidades. O sea, esto estaba involucrado en todo un proceso, en todo un sistema, lo cual lo alejaba absolutamente del tráfico. Sacado del telón de fondo de tráfico, que es lo que la ley pretende sancionar, veamos ahora qué pasa con este cultivo. Y como el cultivo está prohibido, a menos que esté autorizado expresamente por el Servicio Agrícola y Ganadero, tratándose de un autocultivo con estos fines de tipo terapéutico, se concluyó que no se daban en este caso los elementos del tipo y en consecuencia esta persona fue absuelta. Sin seguir el camino formal, directamente nos pronunciamos sobre el fondo y dijimos que este autocultivo con estas características y en estas condiciones no puede estimarse que sea, ¿no es cierto?, atentatoria a las disposiciones de la ley y en consecuencia se dictó sentencia absolutoria. Porque no cabe duda
que si se trata de un cultivo mayor, más extensivo, pueden darse elementos del tráfico. Y esto es el segundo caso en que a mí me ha tocado participar, en que una persona, no ya un grupo ordenado en torno a ciertas ideas, con ciertas ritualidades, y una cantidad relativamente pequeña, sino una persona que cultivaba una cantidad mayor, sin justificar estos otros aspectos. Allí, ¿no es cierto?, la mayoría decidió también absolverla, con mi voto en contra, porque yo estimé que esas cantidades, sumado al hecho de que no hubiese este otro contexto de grupo girando en torno a una orientación, y con una orientación, ¿no es cierto?, de tipo terapéutico, daba pábulo a pensar que estábamos en presencia de los elementos de un tráfico, y en consecuencia yo estuve por tener la condena. O sea, no soy un tipo muy avanzado, soy más o menos nomás, uno para adelante y otro para atrás. Pero para mí lo determinante es que se nos presente en el juicio. A lo mejor la señora esta, ¿no es cierto?, hacía esto de sanación y lo distribuía entre su gente, lo que fuera, pero eso no estaba en el proceso, no quedó acreditado en el proceso. Entonces, en mi opinión, lo que debe acreditarse es esa actividad, esa finalidad, ese sentido, esa organización, de tal manera que estemos alejados absolutamente del tráfico. Como ciertamente está alejado del tráfico la plantación de marihuana que hay en la Florida, que se proyecta con fines, ¿no es cierto?, terapéuticos, o la que hay en el Maule Sur, en Colbún, ¿no es cierto? Pero esas son grandes plantaciones que están autorizadas y que están sometidas a controles permanentes, etcétera. O sea, eso está en otra línea. Se sabe que eso es para fabricar esencias, venderlo a establecimientos farmacéuticos, con prescripciones médicas o como fuera. No es el caso en que un grupo, ¿no es cierto?, gira en torno a ciertos principios, y en parte de sus actividades está esto, y lo ocupa en función terapéutica. Nos alejamos del tráfico y tenemos un sentido, y en consecuencia eso no constituye el tipo delictivo previsto en la ley, el que sin autorización mantenga y cultive, etcétera, y por lo tanto corresponde la absolución. Con eso pienso yo que queda más o menos clara cuál es el sentido. Pero, para complementarlo, voy a leer lo que se dijo en la sentencia de reemplazo en el caso mencionado ya de la absolución. Que aun cuando se ha demostrado que la acusada, careciendo de la debida autorización, sembró y cultivó especies vegetales del género cannabis con el objeto de destinar la droga obtenida de ellas en un ejercicio colectivo o grupal de carácter ritual, también se acreditó que tales acciones de siembra y cultivo se insertan en el marco de un proyecto de vida desarrollado al interior de la institución Triagrama, del que forma parte, por lo que la conducta de la acusada no puede ser calificada aisladamente de la de los destinatarios de la droga que se produciría con las plantas, si, como ocurrió en la especie, la siembra y cultivo es parte de las actividades que todos los miembros de la agrupación aceptan como vía idónea para hacerse de la droga que utilizarán en sus actos rituales. De este modo, el uso o consumo que sería de la droga debe calificarse como uno de carácter personal exclusivo, dado que esta expresión en el contexto del artículo 8 de la Ley 20.000 no supone necesariamente que el uso o consumo deba ser realizado por una sola persona, sino que el consumo debe ser efectuado única y exclusivamente por aquel o por aquellos a quienes se imputan los actos de sembrar, plantar, cultivar o cosechar las plantas que las producen, supuesto que concurre en el caso subyúdice, como se ha mencionado. Que encontrándose justificado en estos autos que la acusada, como integrante de la agrupación Triagrama, sembró y cultivó plantas de la especie cannabis que estaban destinadas al consumo personal, exclusivo y próximo de los mismos miembros de la mencionada agrupación, de conformidad al artículo 8 de la Ley 20.000, debe aplicarse a los hechos fijados en las disposiciones del artículo 50 del mismo cuerpo legal, y no incluyéndose en la acusación ni estableciéndose como cierto en el fallo
ninguno de los supuestos que este último precepto sanciona como falta, esto es, el consumo, tenencia o porte de la cannabis obtenida de las referidas plantas en lugares públicos o abiertos al público, ni su consumo concertado en un lugar cerrado, tampoco es dable su castigo como en virtud de dicha disposición. Que nadie puede ser condenado por delito, sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. De esta manera, entonces, termino la ilustración sobre el contenido de la última jurisprudencia relativa, primero en general, al tema del tráfico de drogas, sobre todo en pequeñas cantidades, y luego en lo referente al uso, cultivo y terapias a propósito del uso de la marihuana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Antes de pasar